placas. Soy el profesor Ariel Bosch de la Escuela de Geografía, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Todo comenzó en la década de 1910 cuando Alfred Wegener planteó que todos los continentes estaban unidos en un supercontinente llamado Pangea. Este supercontinente se formó hace alrededor de 225 millones de años y luego comenzó a separarse. En aquel entonces, Wegener la teoría de Wegener no tuvo acogida por la comunidad científica porque, entre otros motivos, no pudo explicar el movimiento de separación. Según esta teoría, los continentes se formaron, ese supercontinente llamado Pangea se formó hace alrededor de 225 millones de años y aproximadamente hace 180 millones de años comenzó a separarse. Primeramente en dos continentes, la Eurasia al norte, Gondwana al sur, hasta adquirir la posición actual. No fue hasta la década de 1960 que la teoría de Wegener fue recuperada, con la teoría de la tectónica de placas. Según esta teoría, toda la corteza terrestre está fragmentada en placas que se unen como las piezas de un rompecabezas. Estas placas, luego de estas placas, existen varias, por ejemplo, la placa norteamericana, la placa suramericana, la placa africana, euroasiática, placa pacífico, placa antártica, que son de las más grandes, y otras más pequeñas, como la placa Caribe, placa Nazca, placa Scotia, placa Juan de Fuca, placa Cocos, y otras como la placa Filipinas y Arábica, y entre otras. Estas placas se unen y en la zona en que se unen, que es lo que se conoce como borde de placas, es donde encontramos, por ejemplo, la actividad sísmica volcánica. En el caso de América, la costa occidental de América y la costa oriental de Asia, es donde encontramos mayor actividad sísmica volcánica a nivel mundial. Repito, costa occidental de América y costa oriental de Asia es donde encontramos mayor actividad sísmica volcánica a nivel mundial, que es lo que se conoce como el anillo de fuego del Pacífico o cinturón de fuego del Pacífico. Esa actividad volcánica se debe a que en esa zona convergen varias placas tectónicas. Ahora, las principales interacciones entre las placas tectónicas, como les dije hace un momento, se produce a lo largo de los subbordes, de los bordes de las placas tectónicas. Existen tres tipos fundamentales de bordes: los bordes divergentes, el borde convergente y el borde transformante. ¿Cómo y dónde se producen cada uno de estos bordes? Comencemos por el borde divergente. El borde divergente, la mayoría de los bordes divergentes los encontramos en los fondos oceánicos, en las dorsales oceánicas. ¿Qué son las dorsales? Las dorsales son montañas submarinas que encontramos en los fondos oceánicos, ¿verdad? O sea, la mayoría de los bordes oceánicos, o mejor dicho, la mayoría de los bordes divergentes los encontramos en los fondos de los océanos, en las dorsales. Hay que recordar que los bordes divergentes, las placas se separan. En los bordes divergentes, las placas se separan, como muestra aquí la imagen. Ahora, el borde divergente, como les decía, las placas se separan y a una velocidad promedio de 5 centímetros anuales. Esa velocidad parece pequeña, pero en el transcurso de 200 millones de años puede provocar o ha provocado que los continentes se hayan separado hasta la posición actual. Aquí, en este mapa, podemos apreciar las dorsales. Recuerden que las dorsales son este sistema de montañas submarinas que encontramos en los fondos de los océanos. Aquí tenemos la dorsal atlántica, la dorsal del Pacífico y la dorsal del Índico. En estas dorsales, recuerden, es que se encuentran la mayoría de los bordes divergentes, donde las placas se separan. Ahora, los bordes divergentes no están confinados únicamente al fondo de los océanos. También encontramos bordes divergentes en los continentes, específicamente en la parte oriental de África, en el valle del Gran Rif, como les decía, en África. ¿Ven? África Oriental, aquí tenemos el valle del Gran Rif y tenemos aquí
un ejemplo de borde divergente continental. Repito, la mayoría de los bordes divergentes está en las dorsales oceánicas, pero no son exclusivos de las dorsales oceánicas. También los encontramos en los continentes, en el caso de África Oriental, en el Gran Valle del Rift. Miren estas imágenes a continuación del Gran Valle del Rift, cómo se han formado estas grietas como consecuencia de ese borde divergente donde el continente se está separando lentamente, ¿verdad? Miren aquí esa enorme grieta que se ha formado ahí en la parte oriental de África, producto de ese borde divergente, y se espera que el Valle del Rift de África está, es decir, se considera que está en su estado inicial de ruptura y se espera que en un futuro se forme un mar y luego un océano. Es decir, África África se está separando, sobre todo en la parte oriental, en el Valle del Gran Rift, y se espera que en el futuro se forme un mar y luego un continente. Ahora mismo, el Valle del Gran Rift de África está en este estadio, en la imagen A. Hay volcanes y se está separando lentamente. Con el paso del tiempo, estos son millones de años, se formará un mar y luego ese mar derivará en, primeramente el mar, y luego en un océano con una dorsal, como la que existe en el Atlántico y en los demás océanos. Entonces, ese es el ejemplo del borde divergente, que en su mayoría lo encontramos en los océanos, pero también tenemos un caso en continentes, como es el caso del Valle del Gran Rift en África Oriental, donde las placas se están separando. En el borde divergente, constantemente desde el manto está brotando nueva corteza, es decir, como ven aquí en la imagen, en el borde divergente, constantemente desde el interior de la Tierra está brotando magma, es decir, nueva corteza, que se va desprendiendo a ambos lados de la dorsal, y hace que el fondo oceánico se expanda. Es decir, hay una expansión, lo que se conoce como la teoría de la expansión del fondo oceánico. Ahora, como les decía, en los bordes oceánicos o en el borde divergente que está en los fondos oceánicos, constantemente se está generando nueva corteza. Entonces cabría preguntar, si se está generando, se está produciendo constantemente nueva corteza en los bordes divergentes, nuestro planeta está aumentando de tamaño, está creciendo de tamaño o está aumentando su tamaño nuestro continente. La respuesta es no, porque para compensar la corteza que se genera constantemente en los bordes divergentes, en los bordes convergentes, constantemente se está destruyendo corteza. Recuerden que hay tres tipos de bordes. En el borde divergente se genera nueva corteza, pero en el borde convergente se destruye corteza. En el borde convergente, una placa se mete por debajo de la otra. También se le llama zona de subducción. Siempre, si hay una placa oceánica y una placa continental, la placa oceánica, que es menos densa, se mete por debajo de la placa continental. Es lo que se llama también zona de subducción de placas. Bueno, lo que les explicaba, que los bordes divergentes también se le llaman zonas de subducción. Por ejemplo, tenemos el caso de este ejemplo, cuando una placa oceánica se mete por debajo de una placa continental. Es el ejemplo de lo que está pasando o lo que pasó y está pasando todavía en América del Sur, donde la placa Nazca se mete por debajo de la placa suramericana, y ese choque de ambas placas provocó la formación de un arco volcánico continental. Es decir, la subducción de placas provocó actividad volcánica y que se formara un arco volcánico continental, formándose la cordillera de los Andes en América del Sur. ¿Ok? Entonces, se produce producto del choque de la placa de Nazca, mírenla aquí, la placa de Nazca, que es una placa oceánica, se mete por debajo de la placa suramericana, y esa subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa suramericana
provocó la formación de un arco volcánico continental y en este caso la formación de la cordillera de los Andes. Otro arco volcánico continental se localiza en el oeste de Estados Unidos, originado por la subducción de la placa Juan de Fuca por debajo de la placa norteamericana. Aquí lo tenemos en esta imagen, la placa Juan de Fuca subduce por debajo de la placa norteamericana y se forma otro arco volcánico continental en la cordillera de las Rocosas, en la costa occidental de América del Norte. Cuando convergen dos placas oceánicas, es decir, porque estamos viendo anteriormente la convergencia océano-continente, cuando una placa oceánica se mete por debajo de una placa continental. Pero puede darse el caso de que converjan dos placas oceánicas, es decir, una placa oceánica se mete por debajo de otra placa oceánica, iniciando también actividad volcánica y en este caso se forma un arco volcánico insular, es decir, arco volcánico de islas. Aquí lo tenemos, una placa oceánica subduce por debajo de otra oceánica y se forma un arco de islas volcánicas. Arco de islas volcánicas. Esto es en el caso de la convergencia océano-océano. Se forma un arco de islas volcánicas. Es el caso, por ejemplo, es el caso de las Antillas Menores, las Islas Aleutinas, las Islas Marianas y las Islas Tonga. Todas estas islas son consecuencia de la convergencia del choque de una placa oceánica con otra placa oceánica, o lo que se llama convergencia océano-océano. Se forma un arco de islas volcánicas, como se explica aquí en esta imagen, y entonces se dan lugar o se originan estas islas. Es el caso, por ejemplo, como les decía, del arco de las Antillas Menores. Arco de las Antillas Menores, estas islas que están al este de la isla de Puerto Rico. Por ejemplo, tenemos las islas de Granada, la isla de San Vicente, las Granadinas. Estas islas son islas de origen volcánico, producto del choque de una placa oceánica con otra placa oceánica. En este caso, la placa Caribe con su porción oceánica con la placa norteamericana también en su porción oceánica. Tenemos también el caso de las Islas Marianas que están en la parte oriental de Asia, en el medio del Pacífico aquí, al este de las Islas Filipinas. Aquí se ve una ampliación de estas islas. También se formaron producto de la convergencia océano-océano. Son islas también de origen volcánico. Por el contrario, la convergencia, ya les puse el ejemplo de la convergencia océano-continente, cuando choca una placa oceánica con una placa continental y se forma un arco de isla, un arco continental, o la convergencia océano-océano, cuando se forma un arco de islas volcánico. Tenemos ahora la convergencia continente-continente. En el caso de la convergencia continente-continente, chocan dos placas continentales y en este caso el resultado son las montañas colisionales, es decir, montañas que son resultado de una colisión, de un choque entre dos placas continentales. Es el caso de la formación de la cordillera del Himalaya. La cordillera del Himalaya, donde están las montañas más altas del mundo, se formó cuando la India, que estaba unida inicialmente con África y con la Antártida, en aquí la India como estaba inicialmente cuando Pangea, unida a África y a Antártida, deriva hacia el norte hasta chocar contra Asia. Ese choque de la India contra Asia formó la cordillera del Himalaya, donde están las montañas más altas del mundo. En la actualidad todavía la India sigue presionando, sigue empujando a Asia, ¿verdad? Aquí se ve entonces en esta secuencia de imágenes a continuación cómo la India choca contra Asia y forma la cordillera del Himalaya. Aquí, ¿ven? Cordillera del Himalaya, producto del choque de la India contra Asia. La cordillera del Himalaya es entonces un ejemplo de montañas colisionales. Se formaron producto del choque de la India contra Asia, es decir, de la colisión de la India contra Asia. Entonces, en esta secuencia se ve cómo la India
fue acercándose, derivando hasta chocar contra Asia y formando entonces la cordillera del Himalaya, que está aquí en el sur de Asia. Miren, aquí se encontraba la India hace 71 millones de años, aquí se encontraba hace 55 millones de años, aquí hace 38 millones de años, hace 10 millones de años y en la actualidad. Entonces, esto es lo que se llama convergencia continente-continente y provoca montañas colisionales. Es el caso de la cordillera del Himalaya, donde están las montañas más altas del mundo. Hay otros ejemplos de montañas colisionales, como es el caso de los montes Apalaches. Los montes Apalaches se formaron hace más de 200 millones de años cuando se formó el supercontinente Pangea, cuando se unieron todos los continentes hace más de 200 millones de años, producto del choque de América del Norte contra África, se formaron los montes Apalaches. Otro ejemplo son también los montes Urales, que se formaron también producto del choque de dos continentes. Repito, las montañas que se originan producto del choque de dos masas continentales son montañas colisionales. Ejemplo, la cordillera del Himalaya y los montes Apalaches. Ahora, el tercer borde es el borde transformante. El borde transformante, si en el borde divergente las placas se separaban y en el borde convergente las placas se unen, en el borde transformante las placas se rozan una con respecto a la otra. Como muestra aquí en la imagen, ¿ves? Hay un rozamiento de las placas una con respecto a la otra. Ahora, este borde lo encontramos, por ejemplo, en la costa oeste de Estados Unidos, en el estado de California, aquí donde están las ciudades de San Francisco, Los Ángeles. Ahí está la famosa falla de San Andrés, que es un ejemplo de borde transformante. Es por eso que en el estado de California se producen tantos terremotos, producto de la existencia de un borde transformante. Ahora, esto como resumen, existe el consenso, o como un dato curioso, existe el consenso por la comunidad científica de que inicialmente, cuando se formó la corteza terrestre no estaba fracturada, sino que existía una sola pieza. Ahora, ¿qué provocó que la corteza se fragmentara en las actuales placas tectónicas? Pues bien, las placas tectónicas se formaron producto del calor que emana desde el interior de la Tierra. Es decir, el calor que provoca el interior de la Tierra, sobre todo en el núcleo, ese calor fue el que fragmentó la corteza terrestre en varias placas. Y si hoy en la actualidad se mueven las placas tectónicas, es producto de ese calor que emana desde el núcleo de la Tierra. Entonces,